Bueno, en la clase anterior aprendimos a calcular el campo eléctrico que crea una carga puntual en el vacío, si esa carga está fija. Recuerden que si la carga está en el aire, se calcula igual prácticamente sin cometer demasiado error. Recuerden que una carga puntual es aquella que prácticamente no ocupa espacio, es un punto de carga. Bueno, con esos conocimientos vamos a avanzar un poquito más en el tema en la clase de hoy. Recuerden lo siguiente. Nosotros teníamos una carga, la simbolizamos como una pequeña esfera, y un punto del espacio acá en cualquier lugar alrededor de la carga, situado a una distancia r de una carga q. El campo eléctrico que esta carga genera en este punto del espacio depende de dos cosas. Depende del valor de la carga y de la distancia al cuadrado que separa la carga del punto en cuestión. Recuerden que va al cuadrado, no se olviden de elevar al cuadrado la distancia. Y de tomar el valor absoluto de la carga, no le pongan signo. Si la carga fuera positiva, muy rapidito en un resumen, el campo eléctrico se dibuja alejándose de la carga. Y en caso de que la carga fuera negativa, de esta manera, el campo eléctrico se dibuja apuntando hacia la carga o acercándose a ella, siempre a una distancia r aquí, ¿verdad? Lo mismo que acá. Pero, tanto para cargas positivas como para cargas negativas, la ecuación que se utiliza para calcular el módulo de estos vectores es la misma. Bueno, ¿qué vamos a ver en la clase de hoy? Vamos a avanzar un poquito más. Imaginemos que tenemos aquí una carga positiva, por ejemplo, y acá un punto del espacio situado a una distancia R1. Como ya sabemos, en este punto, esta carga genera un campo eléctrico que es así. Pero, imaginemos que nos imponen la condición que en este punto del espacio el campo eléctrico tiene que ser cero. O sea, tiene que haber un campo eléctrico neto, vector, igual a cero. Cuando un vector es igual a cero, se dice que el vector es igual al vector nulo. Por lo tanto, tendrá que haber una segunda carga eléctrica cercana a esta, que como mínimo, una segunda carga, pueden haber más de una, tal que anulen el campo eléctrico que la carga 1 hace. Por ejemplo, podría ser una carga que podría estar por acá, no es la única opción. ¿Por qué la dibujo también positiva? Primera cosa, porque en este punto del espacio me va a tener que generar un campo eléctrico hacia allá, hacia nuestra izquierda, que además su módulo tiene que ser exactamente igual a este, situado a una distancia R2. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que si nos imponen la condición que en este punto el campo eléctrico neto sea cero, debemos indicar que estos dos vectores deben ser iguales en módulo. Dicho de otra manera, el planteo de la ecuación vectorial es esta. Y en cuanto a módulos, pasando a una ecuación de módulos, los módulos tienen que ser iguales. Entonces, razonemos. K por el valor absoluto de Q1 sobre la distancia R1 va a tener que ser igual a K por el valor absoluto de Q2 dividido la distancia R2. Si se conoce el valor de la carga y el valor de R1, el valor de Q1 y de R1, todo esto, primer miembro de la ecuación, se conoce. Del segundo miembro de la ecuación podemos conocer la carga Q2 y entonces, cuidado que van al cuadrado acá, y entonces despejar la distancia R2, o nos pueden dar la distancia R2 y entonces despejar la carga Q2. Alguna de estas dos cosas es dato
y la otra será la incógnita. Repito, siempre y cuando nos impongan la condición de que el campo eléctrico aquí tiene que ser cero.